curso de Prácticas Educativas y Pedagógicas de la Maestría en Educación de la Universidad Pontificia Bolivariana. El día de hoy me presento, los estaré acompañando, soy Laura Torres y estaremos en compañía de una docente del Distrito de Medellín, Manuela Vives. Laura, muchas gracias por esta invitación, estoy muy contenta. Como lo decía, soy profe de Filosofía en la Institución Educativa de Octubre, estudiante de la Maestría en Educación de la Universidad Pontificia Bolivariana. Manu, me place mucho que nos acompañes en este episodio. Y bueno, arranquemos. Manu, yo quisiera empezar como contextualizando un poco que en estos días me encontré unos textos en el aula y hablaba un poco de qué es lo que nos forma, ¿cierto? No teóricamente, me preguntaba yo, no teóricamente, sino en la vida, ¿qué es lo que nos forma? Quisiera conocer tu opinión. Uy, Laura, es una pregunta un poco tramposa porque generalmente uno tiende a responderla como rápido con lo primero que se le viene a la mente y a veces no dice nada. No sé si de pronto podríamos como dividirla, desmenuzarla un poquito para responderla mejor, ¿puede ser? Claro, centrémonos entonces en dos categorías que quisiera comenzar a ver si son sinónimos, si son cosas diferentes. Quisiera que nos pensáramos qué es la experiencia y qué es la formación. Uy, Laura, tremendas categorías. Bueno, yo creo que empecemos por la primera que me mencionas acá, la experiencia. Generalmente, cuando uno habla de la experiencia, que ya te digo que no son lo mismo, para nada, piensa que la experiencia es una cosa que se tiene, casi que como un bien que se acumula. Pero filosóficamente hay varias formas de pensar. Aristóteles ya lo decía, la experiencia es la materia prima del conocimiento. Pero para tener perspectivas más cercanas, porque muchos filósofos han hablado del tema, está por ejemplo el caso de Gadamer, que es, a mí particularmente me gusta mucho y me parece muy importante. Y para Gadamer la experiencia está absolutamente ligada a la transformación del ser. Es decir, se entiende por experiencia aquello que va dejando una huella, no lo que yo acumulo en términos de lo que vivo, sino de eso que vivo, lo que me transforma, lo que me modifica. Entonces ahí ya pues tenemos, digamos, un punto de partida que si quieres podemos seguir trabajando sobre ello. O sea, de alguna manera sería eso como lo que te sorprende, lo que te permite un cambio. Sí, entre las cosas está el asunto de la sorpresa, pero no solamente lo que me genera cambios en términos, para decirlo coloquialmente, como positivos. O sea, también, por ejemplo, lo que me incomoda hace parte de la experiencia. Lo que me mueve, lo que me saca como de mi lugar común y me interpela. Creo que eso sería como el término. Esas vivencias que nosotros nos confrontan y que hacen que cuando atravesamos la experiencia salgamos distintos. Piénsalo si quieres como un camino. Yo soy una persona antes de ese camino y en ese camino me puedo encontrar flores y cosas hermosas, pero también puedo encontrar piedras. El caso es que cuando yo transito ese camino y salga de un momento, soy una persona distinta, con preguntas nuevas, con percepciones nuevas. Ahí digamos que ocurre la experiencia desde esta perspectiva que a mí me parece como muy valiosa. Ya que nombras eso, nos ocurre mucho en el aula, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, una experiencia que tuve en estos días. Estaba calificando unos trabajos a unas estudiantes, una estudiante que es particularmente buena, no alcanzó a terminar la actividad y obtuvo una calificación de 3 sobre 5, ¿cierto? Cuando yo la veo irse nuevamente a su puesto, la veo afectada. Pero no lloraba ni nada. Cuando yo me acerqué a hablarle a ella, inmediatamente comienza a llorar. No es capaz de expresarme lo que siente y su compañera al lado me dice, profe, es por la nota que le pusiste. Inmediatamente como que me llevó a pensarme mi práctica en el aula, o sea, cómo estaba haciendo las cosas y cómo, digamos que para mí era una nota más, pero me llevó sobre esas experiencias que yo ya había tenido. Creo que ese ejemplo que te pasó es perfecto, porque claro, mira, tú podrías decir, mi experiencia como profe se basa entonces, viéndolo desde este punto de vista como común, en que llevo 8 años como docente. En cambio, tú puedes decir, mi experiencia como profe está mediada o está atravesada por esas interacciones que tengo con mis estudiantes y que me hacen cuestionar. Estoy segura que para ti no fue un momento cómodo, pero sí fue un momento que te conmovió, que te interpeló y que probablemente genere que tú hagas cambios en tu práctica docente, bien sea en la forma de calificarlo. Pero hay algo en ti que no va a salir, o que en ese momento del aula tú no saliste de la misma manera en la que llegaste. Entonces ahí sí hubo experiencia en el sentido pues, que venimos como discutiendo. Muy bien, Manu. Y entonces, en ese sentido, ya que entendemos un poco la experiencia, ¿qué sería la formación? Ya teniendo en cuenta que no es un sinónimo y que no es lo mismo a la experiencia. Ok, sí, y el término formación generalmente en filosofía lo atamos al concepto de la Bildung, que es un concepto que traemos de la tradición filosófica alemana. Vilanov, por ejemplo, nos hace un vínculo que es muy interesante y lo lleva inclusive, o hace como una suerte de regresión y lo conecta con la idea de la paideia griega. La palabra paideia, que es de la que se deriva luego pedagogía, viene a su vez de paidos, que significa niño, el pequeño niño griego que tenía que ser formado para ser un ciudadano. Pues de ahí viene nuestro quehacer como en la pedagogía, ¿cierto? Y entender estos dos conceptos como juntico en clave es muy importante porque nos permite comprender que la formación no es instrucción. O sea, que yo te instruya en un saber o en una serie de cosas no significa que yo te esté formando. La formación va por otras partes. La formación implica, por ejemplo, una pregunta
por la construcción del yo, de cómo el sujeto va deviniendo en un ser, por ejemplo, más relacionado con la cultura, más relacionado con el otro. Es muy útil pensarlo también en el marco de la tradición alemana bajo la teoría kantiana. Kant, que es uno de los pilares de la filosofía, nos presenta la idea de la mayoría de edad. Para vos, un mayor de edad es A los 18 años, al menos acá en Colombia. a los 18 años, ok. Para Kant va a ser distinto. Para Kant la mayoría de edad va a estar determinada, por ejemplo, por asuntos como la autonomía y la capacidad de hacerse responsable de sí mismos. Y ese es un proceso que se logra con la formación. Entonces podemos encontrar, bajo la teoría kantiana, personas que tienen 70, 80 años y capaz nunca pudieron ser mayores de edad. O personas de menor edad, pero que en términos morales se hacen cargo de sí mismos, como que toman las riendas de su formación y lo logran. ¿Qué implica eso? Que sea un proceso de largo aliento. Por eso no podemos esperar que la formación ocurra con 3 cursos, 4 clases. Es un proceso largo y muchas veces invisible o sus efectos no son como tan inmediatos. Ok, pero Manu, me hablas de algunos conceptos, ¿cierto? Que tal vez, no sé si son aplicables a nuestro contexto, ¿cómo serían en Latinoamérica? Bien, eso es importante porque ¿qué ocurre? Nosotros en Latinoamérica, particularmente la tradición pedagógica en Colombia, ha tendido como a tomar conceptos o ideas del exterior, exógenas, y a extrapolarlas como en el contexto inmediato. Peña Serpa habla muy bien, o piensa, digamos, este problema de manera adecuada, e introduce la necesidad de que nosotros consideremos ese problema de la Bildung con las particularidades que vive nuestro contexto. Por todos llegamos al proceso de la formación en las mismas condiciones, sobre todo en territorios tan desiguales como Latinoamérica, y eso hay que tenerlo siempre presente, pues porque hace parte fundamental de las condiciones que nos permiten ser e irnos formando. Y para ti, ¿cómo se relacionan las dos? Es decir, la experiencia que ya veníamos hablando y esta formación de la que hablamos en estos últimos instantes. Bueno, sabemos que no son lo mismo, pero me atrevería a decir que la experiencia funciona como una especie de materia prima de la formación. Es decir, hay experiencia. ¿Eso significa que haya formación de manera inmediata? Por lo que entiendo, ¿no? No, ajá. Pero para que la formación se pueda dar, que como hemos visto es un proceso, se necesita que haya experiencia. Entonces, bueno, me encantó esta conversación, creo que quedamos con más preguntas, ¿cierto? Para seguirnos haciendo nuestra reflexión pedagógica. esa era la idea. Les agradecemos en primer momento a Manuela, ¿cierto?, por acompañarnos en esta conversación, una docente de filosofía del Distrito de Medellín, y agradecemos también a todas las personas que nos escucharon. Esperamos podernos encontrar en un próximo episodio. Muchas gracias, esperamos leer sus comentarios, hacer que esto sea un espacio de discusión y, ¿por qué no?, una experiencia. Muchas gracias.